Buenos días para todos, ¿cómo van? Buenos días. Buenos días, Buenos señor días. Diego. ¿Y ya están visualizando la presentación? Sí, claro Sí, que sí. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Fernando Martínez. Vengo acompañado de compañeros de la materia de análisis financiero, que serían Ana Milena Cárdenas, Jesús Alberto Ramírez Fonseca y Diego Alejandro Ríos Álvarez. En el día de hoy estaremos hablando sobre la recopilación de todo el semestre de análisis financiero. Como objetivo general, vamos a agarrar una empresa donde analizaremos sus cuentas, cómo está básicamente financiada, si se financia de otros proveedores, cosas así importantes que veremos a continuación. Como objetivo específico, el análisis vertical, podremos decir que eh, al analizarla, podemos saber si la empresa tiene más activos fijos o por el contrario tiene un mayor circulante, ambos calculados sobre el total de sus activos en el balance. Lo mismo podemos decir de sus pasivos o deudas. Si la proporción de deudas a largo plazo es mayor que las deudas a corto plazo. También puedo decir que al analizar el patrimonio neto se puede comprobar que partidas son más significativas. En el análisis horizontal ya serían unos porcentajes para llevar a cabo qué partidas o cuentas estamos comparando. No es lo mismo comparar deudas que activos fijos. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, como grupo de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, nos parece pertinente trabajar de la mano con la misión institucional de la universidad. Para nosotros es muy importante y en el mundo y de lo que está pasando ahorita con el coronavirus y sobre todo sobre la Agenda 2030, que en el año 2015, específicamente en el mes de septiembre, se reunieron muchas naciones para establecer las políticas públicas y poder llegar a alcanzar ese objetivo al año descrito. ¿Qué es lo que implica el objetivo de desarrollo sostenible y por qué lo traemos en contexto? Simplemente es porque nuestra economía colombiana lo que sobresale como tal es el turismo, pero a raíz de la pandemia ha bajado sus índices y sus indicadores. Entonces es muy importante para nosotros establecer de forma general qué pasó en los estados financieros y balance general del Ministerio de Turismo, ¿sí? Acompañado de la mano con la otra institución de minicomercio. Entonces, primero que todo vamos a establecer qué es un objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, en este tiempo del 2015 se reunieron varias potencias del mundo, varios países, y determinaron que para que el mundo todo globalmente aspire a un cambio conceptual en su manera de desarrollo que se reprende en políticas públicas, en ecuaciones empresariales y sociales, respetando el medio ambiente para llegar al ideal del desarrollo sostenible. La idea principal es satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Entonces nos parece pertinente poder aclarar esto porque la universidad también en su misión y visión tiene el crecimiento verde y la economía circular. Entonces digamos que escogimos este importante tema pues para tener en cuenta que desde la administración financiera podemos aportar digamos a este objetivo a nivel mundial y no solo local. ¿Qué pasa con los objetivos de desarrollo sostenible? Son 17 como los pueden observar en la pantalla. Los voy a leer rápidamente. Fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante. El que vamos a ver es el número 8, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el agua, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres,
paz, justicia e instituciones sólidas. Alianza para lograr los objetivos, el último. Para, digamos, poder llegar al objetivo de poder saciarlo, de hacerlo, volverlo práctica, tenemos que tener en cuenta 4 pilares fundamentales, que 1 son derechos humanos, 2 estándares laborales, 3 medio ambiente y 4 lucha contra la corrupción. Seguido a eso, tenemos que tener en cuenta que Colombia en su Plan Nacional de Desarrollo eh, basó o organizó, digamos, un balance para poder ser posible, digamos, estos objetivos, que dentro de ellos simplemente escogieron el 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15, que entrelazan el crecimiento económico, equidad social y conservación ambiental. Seguido a eso, es importante describir las 5P, que en su conjunto tiene que ver con personas, prosperidad, planeta, paz y alianza. Como lo vemos aquí en la pirámide, todos los objetivos tienen, digamos, su pilar fundamental que trata el primero como de la naturaleza, el segundo de la sociedad, el tercero la economía y el último que engloba todos estos para poder decir que en el 2030 pudimos alcanzar los objetivos. En este caso nosotros vamos a hablar del ODS 8, que trata de trabajo decente y crecimiento económico. Como les decía inicialmente, el turismo aquí en Colombia es un fuerte, ya que digamos tenemos todos los climas, todos los terrenos, y dentro de ese ODS podemos alcanzar la meta de promover turismo sostenible y beneficioso, porque trabajamos de la mano con el ecoturismo aquí en Colombia. Entonces nos dice que de aquí al 2030 elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueve la cultura y los productos locales. En el caso, por ejemplo, de la perla de América Latina, que es Santa Marta, digamos que tiene, digamos, todos los componentes para ser un distrito turístico a nivel mundial, ya que cuenta con infraestructura, gente capacitada y los organismos que pueden respaldar a esta ciudad. Entre otras está Cartagena, pueblitos como Coveñas, lo que trata, digamos, el occidente, el eje cafetero. Entonces, digamos que Colombia en turismo es muy fuerte. Entonces, digamos que les voy a leer una pequeña introducción de lo que encontramos en el Ministerio de Industria y Turismo. Dice, el turismo es una actividad económica que involucra la participación de diferentes entidades del orden nacional y territorial. Por tal motivo, para consolidar el sector se requiere fortalecer la institucionalidad y su capacidad de gestión, mejorar el marco normativo vigente y generar un adecuado esquema de información, financiación y responsabilidad entre los actores del turismo que optimice la ejecución de la política pública, la gestión pública. Entonces, pues, para dar énfasis a esto, ya vamos a mirarlo en cifras, para mirar qué pasó en el 2020 y en el 2021 al estado de cuentas y balance general. Pero antes de eso, les vamos a presentar los puntos que vamos a tratar. Siguiente, por favor, muchas gracias. Claro, Diego, lo que tú mencionabas anteriormente es muy importante, ya que pues en este análisis financiero podemos observar lo que es endeudamiento, las razones de liquidez y demás, y pues este sector, a pesar de todo, ha sido uno de los más afectados pues por el coronavirus que estamos presentando actualmente. Entonces, pues a continuación vamos a hablar sobre las razones de liquidez y mi compañera Milena nos va a dar el inicio. Es un tema bastante complejo, pero a la vez interesante. Bueno, bueno, las razones de liquidez es como una facilidad con que un activo se puede transformar en dinero. Y vamos a tener 3 puntos muy importantes en tener en cuenta. Primero, la fórmula de la razón corriente es activo corriente dividido en el pasivo corriente. Y vamos a tener varios indicadores. Primero, si es igual a 1, o sea, si está entre 1 y 1.4.5, el riesgo de liquidez se puede decir que es moderado. Entonces está bien, va bien la empresa, puede seguir así, podría mejorar también. Luego tenemos otro. Milena, en ese caso ahí lo que nos permite esas razones de liquidez es dar unas señales tempranas de problemas de flujo de efectivo y fracasos empresariales que puede tener la empresa. Entonces, por eso lo que está diciendo nuestra compañera es bastante certero, porque nos permite ver los movimientos económicos
y tomar unas decisiones estrictas que tiene que tomar la empresa, pues para no llegar, digamos, a bancarrota, para tener unos movimientos de endeudamiento bastante buenos. Sí, total. Luego tenemos otro indicador. Si es menor a 1, significa que hay un alto riesgo de incumplimiento. O sea, acá hay que poner como una alerta porque no va a poder pagar las deudas que tiene o se le va a dificultar más. No, es un riesgo, o sea, es como una alerta, hay que tener en cuenta, hay que hacer cambios y hay que pues tenerlo muy presente. Y luego tenemos que si es mayor a 1.5, que hay un riesgo mínimo de cumplimiento y la solvencia es muy buena, o sea, es como el mejor indicador que podemos tener, es lo ideal y es lo que tendríamos que buscar como empresa. Listo, entonces enseguida encontramos lo que es prueba ácida, que esta nos permite medir la liquidez de la empresa y poder conocer su capacidad total para poder pagar sus deudas de más del corto plazo. Esta prueba ácida podemos encontrar las siguientes componentes, los cuales pues vamos a ver a continuación, pero también cabe resaltar que la razón de liquidez nos permite la prueba ácida, perdón, nos permite, o bueno, desde mi punto de vista, creería que la más estricta de la liquidez, ya que al eliminar los activos del activo circulante, la razón financiera reconoce muchas veces esto, lo que nos permite pues ver cuál es el activo circulante menos los líquidos. Bueno, el PAI. El PAI es como la prueba de inventarios y la fórmula que tenemos del PAI es activo corriente menos inventarios dividido en el pasivo corriente. Esta fórmula, yo creo que con la fórmula se puede determinar muchas cosas de una vez. Ya de una vez le estamos restando los inventarios, o sea, no vamos a tener en cuenta el inventario. Y pues con eso vamos a determinar el riesgo de incumplimiento que tiene la deuda con terceros en un periodo corto, obviamente como les mencionaba, sin tener en cuenta los inventarios. Y pues podemos tener una hipótesis que es en un futuro de no producción, o sea, si no tenemos producción, ¿qué tan fácil, como les decía, podemos volver el activo en dinero sin tener en cuenta los inventarios? Bueno, entonces seguimos con el PAD, que es prueba hacia deudores, que son las cuentas por cobrar, sí. Entonces aquí podemos encontrar la fórmula que está activo corriente menos las cuentas por cobrar dividido sobre pasivo corriente. Entonces podemos determinar que existe un mínimo riesgo de incumplimiento de sus deudas con terceros en un periodo corto, y esto es muy importante porque sin tener en cuenta la recuperación de su cartera y teniendo como hipótesis un periodo futuro de no producción. Entonces es bastante interesante porque ahí no tenemos reflejado nada lo que son las cuentas por cobrar. Bueno, luego tenemos el PAI, que su fórmula es activo corriente menos cuentas por cobrar menos inventarios. Y todo eso lo dividimos en pasivo corriente. Con este podemos ver el nivel de solvencia, si es bueno, y podemos determinar si existe un mínimo riesgo de incumplimiento con su deuda con terceros en un periodo corto de tiempo. Y, bueno, sin tener en cuenta que no tenemos en cuenta los inventarios y las cuentas por cobrar. Y también podemos tener como hipótesis un futuro sin producción. Diego, aquí es donde me parece muy importante, no sé, tú qué opinas sobre las razones de liquidez, que es la siguiente diapositiva. Exactamente, donde esta razón de liquidez nos permite ver los problemas y de flujo de efectivo y también de fracasos empresariales, lo que estamos viviendo, digamos, en este momento con el tema de turismo, perdón. Entonces acá podemos ver, digamos, la bancarrota que ha venido decreciendo durante años atrás, Diego. Entonces, sí me parece muy importante y no sé si, digamos, usted que es el director de la empresa o nuestro compañero Luifer, que es el administrador financiero, el analista, ¿qué podemos llegar
conclusión con estas razones de liquidez según el tema a tratar? Pues primero que todo aquí tenemos que tener en cuenta que según las herramientas que vamos a ver más adelante, podemos determinar que según las cifras nos pueden dar, como lo decía en un momento Milenio, si el riesgo de cumplimiento es alto, moderado o neutro. Entonces digamos que esto ya lo tenemos que ver con cifras del balance general y el estado de resultados. Entonces, pues, dependiendo, digamos, de la herramienta aplicada, vamos a determinar entre el año 2020 y 2021 qué es lo que pasó y qué, no, qué nos muestra como tal las fórmulas. Claro que sí. Sí, luego vamos a ver como el siguiente tema, la siguiente unidad, que son razones de endeudamiento. Estas son muy importantes también porque nos permite ver el indicador de la cantidad de activos de una empresa que se proporciona por medio de una deuda. Perfecto. Listo, entonces, ¿cuáles son las razones financieras de endeudamiento? En las cuales pues, podemos observar el grado de endeudamiento, como muy bien lo decía mi compañera, y todas las medidas de capacidad de pago de las deudas que pueda tener la empresa. Es decir, nosotros tenemos en una alcancía guardado 100.000 pesos, lo cual tenemos destinado para pagar nuestras deudas, y pues el análisis, la razón necesaria que necesitamos y tenemos que implementar para esta actividad es pagar todo lo que la empresa debe, pero que no necesariamente se sobrepase o sobresalga de los 100.000 pesos que tenemos en la alcancía. Pues esa es la idea fundamental, ya que tenemos que recurrir a otros activos corrientes que cubran el resto. Entonces, por eso es muy beneficioso, se me trabó la lengua, de qué es lo que tenemos en la alcancía. Bueno, vamos con el índice de endeudamiento. Este se puede medir el total de activos que financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor es el monto de dinero de otras personas que se usa para generar utilidades. Perfecto. Seguimos con lo que es relación de la deuda y el capital. Como muy bien pues veníamos tratando el tema en clase, podemos ver la fórmula que era razones de deuda sobre el patrimonio, y eso lo podíamos obtener, no, perdón, eran razones de deuda que son las similares al patrimonio sobre financiamiento ajeno dividido financiamiento propio, y pues a lo cual podemos ver la relación de deuda capital, y pues en esto también nos permite medir el monto relativo de los fondos proporcionados por prestamistas y propietarios de la empresa. Podemos decir que la proporción relativa de la deuda que utiliza la empresa para financiar sus operaciones. Digamos con la 23, razones de actividad. Bueno, luego seguimos con la siguiente unidad, que son razones de actividad. Estas nos permiten analizar la eficiencia con la que la empresa está administrada. Entonces creo que es un indicador también muy, muy importante, porque vamos a ver que también, pues, que también están manejando sus recursos, que también los están recuperando, que también, o sea, que también están invirtiendo, que también están recuperando el dinero. Y tenemos la rotación de cartera. Entonces, esta nos permite garantizar el número de días que las cuentas por cobrar a los clientes que se pueden convertir en efectivo. O sea, nosotros tenemos unas cuentas por cobrar a los clientes y vamos a ver que en cuántos días podemos recuperar ese dinero. Exactamente, entonces la rotación de inventario prácticamente es lo mismo, solamente que pues podemos ver el número de días en que el inventario presenta movimientos, es decir, mide los intervalos de tiempo en los que los bienes de la organización producen
o se comercializan, entran, salen, y las ventas de contado. También podemos ver las ventas a crédito y pues obviamente las cuentas por cobrar. Bueno, ya en la siguiente diapositiva tenemos la rotación de proveedores. Esta nos permite también ver el número de días en que se requiere el pago con el pago de obligaciones adquiridas con los proveedores de la empresa. Entonces, pues mide los plazos promedio que los proveedores han ofrecido a la empresa para el pago de la adquisición de materias primas e insumos. Los objetivos de los proveedores, pues como muy buena empresa que estamos manejando, la idea o el objetivo principal de estos proveedores es indicar el tiempo promedio que la empresa debe pagar sus obligaciones con terceros, ya que pues deja mucho que decir de la empresa y también deja ver la rotación de cartera e inventarios que están asociados a las ventas de la empresa y pues el efectivo que tiene la empresa. Bien, Ahora en la vamos con... siguiente Ok. diapositiva. Razones de rentabilidad para que la compañera Milena siga, por favor. Sí, sí. Entonces, estas razones de rentabilidad son las que permiten evaluar las utilidades de la empresa respecto a las ventas, los activos y las inversiones de los propietarios. Entonces, el margen de utilidad bruta, acá podemos ver la cantidad de porcentaje de cada peso o de cada dinero de la venta después que la empresa pagó por sus bienes. Entonces, aquí vemos que el margen de utilidad bruta es igual a ventas menos costo de los bienes sobre las ventas. Y utilidad bruta sobre ventas, podemos generar el margen de utilidad bruta. Listo, luego tenemos el margen de utilidad operativa. Su operación es, bueno, tenemos margen operativa es igual a la utilidad operativa sobre las ventas. Entonces, este nos ayuda a medir el porcentaje que queda en las ventas después de que se dedujeron todos los costos. Muy bien. Entonces las razones de rentabilidad. Aquí encontramos lo que es el margen de utilidad neta y el rendimiento sobre los activos, que lo podemos conocer como ROA, y es Return on Equity. Entonces indica el margen de utilidad neta, nos indica cómo generar ese margen neto, y eso se genera según la fórmula que es utilidad neta sobre ventas netas, y aquí nos da el margen neto. Entonces, es decir, que el margen neto se considera las utilidades como un porcentaje a las ventas y de otros ingresos, debido a que varía pues el costo y también revela el tipo de control que la administración tiene sobre la estructura del costo de la empresa. Es decir, que si el costo de la empresa es superior, pues tenemos que tomar una decisión y mirar dónde está el ingreso y hacer una comparación entre el ingreso y el costo de la empresa. Pues la idea no es tener ventajas con el consumidor, sino pues ser equilibrado. Entonces, las utilidades de ganancias por acción, tenemos su fórmula, que es ganancias para los accionistas sobre el número de acciones. Entonces, esto es muy importante para los accionistas y también para la administración. Estas representan el monto en pesos obtenidos durante el periodo para cada acción común en circulación. Listo. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es presentar el Excel para que nuestro compañero Luis nos haga una breve presentación del balance general y el estado de resultados de lo que les hablábamos en conjunto del turismo en Colombia, ¿vale? Del Ministerio de Turismo. Entonces ya regálenme un minutico, voy a presentar el documento que lo tengo en el Excel. Listo.
Entonces, Luifer, ¿qué nos va a presentar? Bueno, Diego, si quieres acércalo, porfa, Claro, con mucho gusto. que no se ve. Aquí es donde entramos a jugar, pues es muy divertido hacer una comparación del 2020 al 2021, pues en la mayoría de las cifras vemos que hubieron como una decadencia, pues debido al coronavirus y varias problemáticas que estamos presentando en la actualidad. Entonces aquí pues la participación de todos sí va a ser casi igual y nos vamos a divertir mucho viendo los resultados, analizándolos. Perfecto, vale. Luifer, Bueno, aquí está el balance general del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Aquí en el Excel nos está compartiendo nuestro compañero Diego Alejandro Ríos. Este tiene un periodo del 31 de marzo de 2021 y 2020. Bueno, ahora le dictaré las cuentas que se dieron a conocer por mediante internet. Activo corriente, que estaría en el grupo de activo corriente, efectivo y equivalente del efectivo. Cuentas por cobrar sin contraprestación. Cuentas por cobrar por contraprestación. Diego, no veo casi. no se preocupe, listo. Otros derechos y garantías. En el activo corriente podemos ver que está inversiones de administración de liquidez, inversiones en controladas asociadas y negocios conjuntos. La otra sería cuentas por cobrar sin contraprestación, propiedades, planta y equipo, propiedad de inversión, plan de activos para beneficio posempleo, activos intangibles, otros derechos y garantías. Aquí podemos también las cuentas en orden deudoras, activos contingentes, deudoras fiscales, deudoras de control. Ahora pasaremos al pasivo, que en el grupo está el pasivo corriente, que sería la cuenta por cobrar, beneficios a los empleados, provisiones, otros pasivos. En el pasivo no corriente estaría beneficios a los empleados, otros activos y correspondiente al total pasivo. En el patrimonio podemos encontrar el capital fiscal, resultados de ejercicios anteriores, resultados del ejercicio, ganancias o pérdidas por la aplicación del MPP, ganancias o pérdidas por planes de beneficio a los empleados, y también podemos encontrar el total. Ahora pasaremos al estado de resultados. Colocamos los ingresos sin contraprestación, ingresos fiscales, transferencias y subvenciones, operaciones institucionales, ingresos con contraprestación, venta de servicios, financieros y ajustes, por diferencia en cambio y otros activos. Ahora pasaremos a los gastos, que tenemos los gastos de administración y operación, también el deterioro, las depreciaciones y amortizaciones y provisiones. También podemos ver en pantalla las transferencias y subvenciones, gasto público social, operaciones interinstitucionales, comisiones financieras y ajustes por diferencia de cambio y otros gastos. Y también vemos el resultado del ejercicio. Listo. Entonces, digamos que ahí tenemos los documentos más importantes que corresponden al balance general y al estado de resultados. Ya con esto podemos hacer un diagnóstico financiero que consiste en tomar las cifras de los estados financieros, en este caso de una entidad, como lo decía mi compañero, el Ministerio de Comercio y de Turismo, que es el que nos vamos a basar el día de hoy. El igual queda la información básica cualitativa y con base a la misma de lo que hemos hablado del coronavirus por la pandemia en el periodo de un año del marzo 2020 al 2021. Con esto podemos obtener la formación y la conclusión importante sobre la situación financiera, digamos, de la entidad, de sus fortalezas, sus debilidades y las acciones que es necesario emprender para mejorar dicha situación. Digamos que los aspectos que se deben evaluar en su orden se comprenderán en los siguientes puntos. Primero, la actividad de la empresa, tamaño de la empresa,
en que están representados los activos, incidencia de los activos diferidos, relación deuda-patrimonio, composición del patrimonio, composición de la deuda, evolución de la deuda bancaria y los gastos financieros. También encontraremos lo que es el volumen y crecimiento de ventas o en el caso de esta entidad de servicios, el valor y crecimiento de la utilidad operacional y el valor y crecimiento de la utilidad neta. También hay que tener en cuenta, digamos, la incidencia de los ajustes por inflación, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que al realizar, digamos, el estado de situación financiera del balance general, determinamos primero lo que es el periodo correspondiente al año 2020 con todos sus valores que los describió en las cuentas ahorita nuestro compañero Luis, y en paralelo registramos las cuentas del año 2021. Enseguida lo que hacemos es, digamos, la fórmula que es de coger, digamos, el valor del activo corriente y dividirlo sobre el total de activo. Digamos que ahí nos saca un porcentaje en cada una de las cuentas de activo corriente, que significa corto plazo, y de activo no corriente, que significa largo plazo. Entonces, digamos que aquí ya empezamos el análisis financiero para poder determinar en los dos periodos del 2020 en la columna D y del 2021 en la columna E. Seguido a esto, tenemos que tener en cuenta que con esos porcentajes podemos sacar la variación absoluta, seguido de la variación relativa, y determinamos con unas fórmulas fuente y uso, que es muy importante tener en cuenta lo siguiente, que la fuente es una disminución de los activos, provisiones, depreciaciones y otros que no involucran movimiento de efectivo, aumento de pasivos y las utilidades. Y en uso es el aumento de activos, pago de dividendos, disminución de pasivos y pérdidas, que el total de la suma de fuentes y usos debe ser igual. Entonces vamos a ver a continuación, digamos que las cuentas con mayor impacto que nos muestra, digamos, esta situación financiera. Por Claro que sí. ejemplo, Entonces, valga la redundancia, que para sacar la variación absoluta, que se te pasó, lo sacamos con en el año 2020. No, con el año 2021 restándole el año anterior, o sea, sería el año más actual al al Exactamente, periodo en comparación, correcto. correcto. Y ahí ya nos daría la variación absoluta. Que en muchos casos aquí vemos negativo, ¿no? Sí, Que el negativo en este caso en la fórmula lo pusimos en rojo. Entonces, como decía nuestro compañero, aquí está la fórmula. Entonces, digamos que pues cojamos una cuenta y pues miramos qué pasó con el comportamiento. Por ejemplo, a mí se me hace esta muy importante que tiene la de otros derechos y garantías en la variación relativa tiene un menos 80,4%. Se Entonces, redujo bastante entre un año y otro. O sea, iba como en el 2020, pues si ya lo vemos como, por ejemplo, en la cuenta, o sea, en el número primero, es 3 millones y de 3 millones pasó, bueno, 3.000 millones, perdón. Y sí. eso pasó a 700 millones, bajó un montón. sí, totalmente. Es un casi 80,4%. Eso es muchísimo. ¿A qué se debe de pronto ese concepto o esa cuenta que dice otros derechos y garantías? A mí se me hace que, como muchas instituciones, empresas, organismos, en este periodo cerraron, entonces digamos que algunas causas políticas o convenios que tenían quedaron en stock. Entonces, por tal razón, ese rubro o ese valor quedó quieto y se disminuyó. Entonces, digamos que esa puede ser una hipótesis de esta cuenta. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? Claro, Diego, exactamente lo mismo, lo cual podemos ver también reflejado en las inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos, el cual, si vemos la variación relativa, está el 99.9, es decir, que para el 2020 los otros derechos y garantías no tuvimos ese beneficio que fueran superiores a las del 2020, pero de igual manera tuvimos que hacer una reinversión. Entonces, a pesar de que
no cumplimos, digamos, con el parámetro de las ventas, del presupuesto superior al año anterior. Este año lo estamos superando, pero no con entradas o beneficios para la compañía, sino que estamos sacando más dinero para inversión, lo cual pues ahí tenemos la variación relativa y nos podemos dar de cuenta que es del menos 99.9, es una cifra que con comparación también a los otros derechos y garantías, podemos llegar a conclusión que la empresa pues no está de la mejor manera. Sí, por otro lado, perdón, hago un aporte ahí, o sea, creo que es muy impresionante que casi que la mayoría de esos activos se redujeron bastante y son muy pocos los que pudieron como subir. Ejemplo, si no estoy mal, pues, la verdad no alcanzo a ver el porcentaje como tal, creo que es un porcentaje bajito, pero el de cuentas por cobrar, o sea, las cuentas por cobrar de sus activos aumentó un poco y podríamos decir que pues sus cuentas por cobrar aumentaron porque como ahorita es muy difícil para las personas pagar, entonces como que la deuda o por lo menos las cuentas por cobrar, ejemplo, las cuentas por cobrar, pues como que es entendible que hayan aumentado por la situación. Sí, total. Exactamente. Entonces, pues, Tú, por ejemplo, otra conclusión que puede ser es en el subtotal o total del activo, podemos ver que tiene una variación relativa de menos 53%. Digamos que la diferencia en dinero es abismal, teniendo en cuenta, digamos, que como tal, la industria del turismo quedó en cero actividades, lo que quiere decir que pues las entradas, los ingresos que prestaba de algunos arriendos, de algunos servicios quedaron, digamos, prácticamente nulas. Entonces aquí se ve muy bien lo que decían los compañeros, que las cuentas por cobrar como las inversiones quedaron neutras. Por esta razón podemos deducir o sacar la hipótesis de que como no hubo flujo de los servicios, de la interacción, de la actividad en general, esto ocasionó que el 53% declinara y lo vemos reflejado en los valores presentes de marzo del año 2021. correcto, Diego. Entonces, pues prácticamente, sin otras palabras, estamos en la inmunda. Sí, Sí, señor. colonialmente como los colombianos. Y eso solo en Y los es una activos. lástima porque pues realmente el turismo aquí en Colombia mueve mucho Es muy extranjero y también fuerte. mucho colombiano como tal. Sí. Prácticamente genera mucho empleo a nivel de servicio de hospedaje, de alimentación, de aventura en lo que tiene que ver con el ecoturismo y la infraestructura e inversión extranjera para aquí Colombia es muy bueno. Tiene muchos parques naturales, entonces digamos que la economía fundamental de Colombia, aunque no se vea, es un fuerte más que yo lo digo como el propio petróleo, aunque pues el petróleo está en la cima número uno, pero que pues toca tener en cuenta que pues se está agotando, ¿no? Y no es un recurso, digamos, que se vuelva a generar ni a recuperar, mientras que nosotros con nuestro turismo, con nuestra naturaleza, estas cifras se pueden recuperar rápidamente, solo tenemos que tener, digamos, en cuenta los lineamientos para poder aplicar a una buena medida o una buena práctica de los objetos de bioseguridad, ¿no? Porque pues mucha gente está muy celosa de salir de la casa y pues de eso no se trata, porque si no el turismo se va en decadencia. Claro, Diego, y pues básicamente nosotros haciendo una comparación, bueno, en este momento sobre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, me imagino que las aerolíneas como Avianca, etcétera, también han presentado unas cifras bastante deteriorantes respecto a sus estados de situación financiera y de resultados. Vale también la pena resaltar ese punto. Sí, total. Bueno, ¿qué más podemos encontrar? Digamos que aquí en pasivos las provisiones tienen un menos 90,8%. Entonces digamos que realmente
prácticamente dobla casi al 100%, digamos, esas provisiones de un periodo comparado al otro. Digamos que pues se nota que la diferencia es abismal. Entonces pues es un pasivo que es a corto plazo y que pues tenemos que tener en cuenta, digamos, varios factores que pueden determinar el corto plazo de las provisiones, ¿no? Sí, claro, tienes toda la razón. Otros pasivos también nos indica que, digamos, los beneficios a los empleados disminuyeron efectivamente por lo que comentábamos ahorita, que a mucha gente, que ejemplo, muchos trabajan en prestación de servicios, entonces les suspendieron el contrato o a mucha gente se le terminó, digamos, los contratos que tenían indefinidos, definidos, cualquiera que sea el tipo. Entonces digamos que en este pasivo no corriente que es a largo plazo podemos observar que en la cuenta de beneficios a los empleados para el año 2021 se redujo bastante, un 62%. Entonces digamos que no tenía como tal ese compromiso, esa obligación, porque no había gente que ya estaba trabajando en ese periodo, por lo que ya hemos reiterado varias veces, por la pandemia. Estaban los hoteles, restaurantes cerrados, muchos de ellos en global tuvieron que cerrar y algunos hasta quebraron porque pues no había demanda. Claro, Diego. Podemos hacer un ejemplo ahí con esos beneficios a los empleados y podemos decir que pues decreció un 62.3%, es decir, que si habían 100 empleados, pues en este momento están trabajando 38 empleados, por lo cual pues es muy duro tanto para el turismo como para esas personas que quedaron desempleadas y más en esta situación. Entonces, es bastante complejo y también podemos ver reflejado las cuentas por pagar, que en vez de disminuir, normalmente en esta situación aumentaron el 31.5%. Sí, Que la serían, la hipótesis como tal, y qué pena interrumpirlo, señor Jesús, es que hay que tener en cuenta el equilibrio entre cuentas por pagar y los ingresos, hacer el paralelo de que, bueno, cuántas ventas estoy haciendo o en este caso ingresos de servicios contra las cuentas por pagar. Entonces, lógicamente, que si no hay demanda, no puedo saciar, digamos, mis sí, obligaciones. Entonces, digamos que por tal razón la cuenta por pagar aumenta teniendo en cuenta que la demanda en servicios y de ingresos me quedó quieta. claro, Diego, sí, pero es que, o sea, la diferencia que tenemos, no estamos hablando de 50, 80 millones, sino si tú ves la comparación de la variación absoluta, es una cifra bastante Abismal es la imposible palabra de de hoy. Ah. recuperarla. Es muchísimo. Sí. Luis quería hablar por ahí. sí, señor, quiero aportar mi Hable, granito de hable. arena. Mira Hable, que hable. encuestas por cobrar, o sea, como estaba diciendo Jesús, normalmente eh, la palabra se disminuye. Entonces, en este caso, aumentó un 35, 31,5%. Yo digo que ahí se podría jugar un rol importante la rotación de cartera, porque cuando empezó la pandemia, muchas empresas decían que "Hey, yo te lo pago tal factura en 2 meses, mira cómo está la situación". Eso es lo que yo opino. No sé si ustedes me quieran eh, hablar un poquito más de eso, no sé. Extendieron como tal la obligación en cartera de por ende la cuenta por cobrar se extendió, pero sin hacerlo Sí, efectivo como tal, sino sí, simplemente creció mi cuenta, pero no me ha ingresado nada realmente. sí, Aunque exacto. sí, Claro. o sea, no sabemos cómo, pues, cómo se habrá hecho el trámite, pero me imagino que si llegó un momento en el que dijeron, no, tenemos que, exacto, como decía Luis Fer, alargarlo, quién sabe, meterle más intereses, o sea, Sí, 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 total. exacto. Y en plena pandemia, cuando, o sea, los 2 meses cuando yo estaba trabajando, las empresas no querían pagar porque no podían, porque no tenía tanta liquidez, tanta solvencia en corto plazo, porque la pandemia, ¡pum!, enseguida llegó. O sea, llegó el primer caso aquí a Colombia y enseguida, como a la semana, dieron cuarentena estricta. Sí, total. Claro, es algo
complejo de tratar, y teniendo en cuenta que mientras disminuye en las fuentes, mientras disminuye los activos, el uso va a aumentar los activos. Entonces, es decir, que cuando la fuente tiene gran utilidad, el uso pues va a tener la pérdida, como lo estamos viendo en este caso con nuestro estado de resultados. Sí, perfecto. También digamos que en el patrimonio se ha afectado, digamos, todos los indicadores que tienen, digamos, una consecuencia negativa de acuerdo a la herramienta aplicada, ya que, por ejemplo, el capital fiscal, resultado del ejercicio anterior, resultado del ejercicio, ganancias o pérdidas por la aplicación del MPP o ganancias o pérdidas por planes beneficios a los empleados, todos estos tuvieron, digamos, una diferencia significativa y en gran consecuencia el resultado del ejercicio anterior se ve de gran impacto, casi el 109%. Digamos que por lo mismo que hemos estado hablando, recopilando, y esto nos muestra como tal el resultado de que la actividad cesó sus operaciones y aumentó en sus obligaciones. Entonces, por tal razón se ve este valor tan inflado. Correcto. Si quieren, podemos mirar lo del estado de resultados. Que Claro. por ejemplo, hijo de madre, aquí para el año 2020 comparado al año 2021 en ingresos, vamos a cogerlos por ítem, ¿vale? Que en la fórmula nos indica lo siguiente, que ingresos corresponde a ingresos sin contraprestación, ingresos con contraprestación, el trabalenguas, y ingresos financieros y ajustes por diferencia de cambio. Eso quiere decir el valor de 151 mil millones, 500 millones, 773 mil 402, y al año 2021 lo dobla. Dobla el ingreso, lo dobla, de acuerdo a las cifras que nos da, digamos, el mismo Ministerio de Turismo, ¿no? Pero también aquí nos indica que, digamos, hay unos ingresos fiscales, ¿no? Entonces, digamos que este ingreso fiscal es, digamos, que la inyección del presupuesto que le hace la gestión pública a cada, digamos, entidad o actividad económica como para poder suplir, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible de los que hablábamos al inicio, porque de todas maneras se hicieron campañas, digamos que en planeación distrital hubo un curso de crecimiento verde, también hubo otros de turismo, entonces digamos que también ese ingreso fiscal se tiene que tener en cuenta en la cultura, digamos, ciudadana que se le hacen pues a las personas aquí en Colombia, ¿no? Digamos que también tenemos que tener en cuenta la transferencia y la subvención, operaciones interinstitucionales, que es a lo que me refiero, que pues en el caso de cuando están operando, pues hacen otros lineamientos en campo, pero digamos que toca tener en cuenta ese ingreso fiscal que mientras estuvo quieto, digamos que la gestión pública pues le invirtió para poder decir no nos quedamos quietos, sino pues generamos una cultura responsable a las personas para que puedan tomar cursos. Entonces digamos que también se respalda el hecho de una educación para el turismo y para un crecimiento verde. Entonces por eso hago énfasis en esta cuenta de ingreso fiscal como realizando la hipótesis y respaldando en qué se invirtió también aquello y por qué en este estado de resultados aumenta el ingreso, simplemente por el ingreso fiscal. Así es. Bueno, muchachos, podemos hablar de los gastos. Si quieren, alguien puede hablar de los gastos. Pues, Luifer, no sé por qué le dicen Luifer si es Luis. Sí, Ya, yo sé. continuación. Luis Pues Fernando. mira, aquí en deterioro, depreciación, amortizaciones y provisiones, vemos que bajó un 97,5%. Pues yo digo que lo de las amortizaciones, como ya lo estaba diciendo, que las empresas demoraban para pagar, extendía su cartera. Yo digo que ahí está
o sea, influye esto aquí en el deterioro, de qué digo, en la amortización. Sí, señores. Bueno, entonces digamos que hacen una compilación total, digamos, del ejercicio. Podemos determinar que la composición de los activos en el año evaluado para el 2020 al 2021, vamos a comparar, digamos, el activo corriente de los periodos mencionados y la diferencia. Digamos que en el periodo 2020, como pueden observar en la imagen, es de 10,45% frente al activo corriente, que quiere decir a corto plazo con 17,41, que nos da una diferencia neta del 7%, igual con el activo no corriente, que es largo plazo, que tiene una diferencia de menos 7%. Relativamente dio el mismo resultado, pero uno positivo y el otro negativo. En el activo corriente, las subcuentas que podemos determinar es, si quieres las leo y las comparte, compañero. Efectivo y equivalentes al efectivo, cuentas por cobrar sin contraprestación, cuentas por cobrar con contraprestación y otros derechos y garantías. Que la diferencia del primero es 0,14, del segundo 0,05, de las cuentas por cobrar con contraprestación 0,75 y la última de otros derechos y garantías del menos 0,94%, por lo que habíamos hablado anteriormente del cese de actividades o de servicios de las personas involucradas. Ya aquí en activo no corriente podemos ya mirar de otra manera, haciendo un paralelo en los valores de los años presentados y la diferencia que en el caso de la herramienta la aplicamos en rojo para poder determinar y decir qué es lo que está pasando. Por ejemplo, esta cuenta de inversiones controladas a sociedades y negocios en conjuntos, ya la hablamos anteriormente, pero digamos que en un estado de situación financiera podemos determinar o sacar, digamos, pedazos para poder hacer, digamos, los resúmenes de mejor manera y como por pasos. Yo no sé, muchachos, si quieren pasamos de una vez a los indicadores y vamos hablando para mirar qué es lo que sucede, ¿vale? Sí, Sí, ya que ahí lo sí. podemos ver detalladamente. Como nos comentaba la compañera Milena, encontramos la razón corriente que nos presenta, digamos, unos indicadores que es de 1 a 1,49, de menos 1 y mayor a 1,5. Entonces, digamos que pues aquí lo que trajimos con la fórmula del estado del balance es el valor del año 2020, del año 2021 y igual el pasivo corriente de ambos periodos, ¿vale? Y nos arroja lo siguiente, que para el año 2020 nos arroja el 0,45, lo que quiere decir que el indicador es menor a 1, lo que nos indica que tiene un riesgo de liquidez de incumplimiento a terceros muy alto. Entonces digamos que el análisis que sacamos como grupo para ambos periodos es que aplicada la herramienta se puede determinar que existe un alto riesgo de incumplimiento de deuda con terceros a corto plazo en ambos periodos determinados. Listo. Claro, pues no tenemos, digamos, que la solvencia suficiente, pues por la situación que estamos viviendo. Para nadie es un secreto que el sector turístico ha sido uno de los más afectados. Entonces, pues la verdad, los ingresos que podemos obtener este año son muy pocos. Tenemos también que tener en cuenta que a pesar de que ya esté la vacuna, o bueno, de que hayan más posibilidades de bajar, mucha gente no lo va a hacer por, digamos, por miedo. Entonces, este indicador para recuperarlo va a tardar un poco. No estamos hablando de 2, 3 meses, sino yo creería que unos 2, 3 años. Sí, Diego, Sí, porque mira que pasó un año, ay, perdóname, Ana. no, Mira que dale, sí. pasó un año y la diferencia es muy poca, creo que es 0,020, creo. Correcto. Sí, Que total. sí, es que mi compañero corrió el Excel. Ya. Bueno, le doy la palabra a mi compañera Ana Milena. Sí, de hecho, sí, quería aportar algo similar. Y es que, pues no tenemos acá la cuenta del 2019, pero sin embargo, creo que en esa época, el 2020, no estaba tan grave la situación a comparación de cómo pudo haberlo estado a finales de año, ya porque pues el confinamiento se dio como en abril, más o menos, si no estoy mal, no fue de marzo a abril, no, fue en marzo. Eso fue como en marzo, sí. Exacto, y acá tenemos las de marzo, o sea, solamente el mes, y
Y no sé, la verdad me gustaría hablar del 2019 para ver cómo estaban en ese año, cómo estábamos. Sí, yo creo que el decrecimiento que tuvo fue fuerte. Sí, total. Bueno, si quieren pasamos a las otras cuentas de las que ustedes comentaban inicialmente del PAI, PAD y PADI, que es la prueba ácida de inventarios, prueba ácida de cuentas por cobrar y prueba ácida de deudores e inventarios. Entonces, Claro. digamos que en el caso de este estado financiero como tal, no tenemos una cuenta que se llame inventarios y también hay que determinar que está registrada bajo NIF. Entonces, digamos que pues si nosotros nos devolvemos y buscamos inventarios en el estado de situación financiera, no encontramos como tal porque tenemos que tener en cuenta que esto es del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y se basa realmente en servicios. Entonces, digamos que como tal, inventario como tal, no, de pronto inventario en el aspecto de propiedad, planta de equipo de activos fijos lo va a ver, sí, pero de inventario de mercancías para la venta, no. Entonces, por esta razón, al realizar, digamos, la herramienta, la fórmula, registramos 0 pesos en inventario porque no hay mercancía como tal para la venta. Total activo corriente traemos del balance, pasivo corriente lo traemos de la misma hoja como por cuentas por cobrar y nos arroja, digamos, las siguientes cifras y nos determina en la prueba ácida de los tres que aplicar la herramienta se puede determinar que existe un alto riesgo de incumplimiento de deuda a terceros a corto plazo. Entonces, digamos que pues también nos dice que teniendo como hipótesis un periodo futuro de no producción. Pero digamos, yo no sé qué opinan ustedes, muchachos, pero en todas estas fórmulas veo que el indicador está en -1, lo cual, digamos, es para mí malo. En todas las tres está por Claro, debajo. tiene un riesgo de liquidez de incumplimiento a terceros. ¿Y por qué, Diego? Eso lo quiero también aclarar. Porque si podemos ver en el 2020, en los activos corrientes, a comparación del año 2021 actualmente, básicamente haciendo un promedio, rápidamente tenemos una diferencia de 66.000, 70.000 millones de pesos. También, pues en comparación de los pasivos corrientes, al año anterior tenemos 675 que digamos, en total tenemos unos pasivos corrientes de mil y piola de millones, ¿sí me entienden? Y las cuentas por cobrar, en vez, a pesar de que en el 2020 las cuentas por cobrar aumentaron y en el año 2021 pues disminuyeron, no podemos decir que es algo a favor, pero tampoco podemos decir que es algo que está matando a la empresa, pues porque no podemos tampoco, si nos fijamos con el activo corriente del 2021 a las las cuentas por cobrar son superiores. Entonces tenemos un riesgo de liquidez y de incumplimiento, porque digamos, un ejemplo muy claro, tenemos un activo corriente de 200.000 pesos, pero las cuentas por cobrar son de 300.000 pesos, entonces no lo podemos pagar y el nivel de endeudamiento va a subir. Sí, total, total, total. No sé, muchachos, si Sí, quieren hablar algo más al respecto, aunque pues creo que ya lo abarcamos todo, o podemos seguir a la cuenta de prueba defensiva. Sí, no sé si de pronto Luis, pero o Milena, que es la directora general de turismo, tiene algo que decir, o Luifer, O pasamos a la prueba defensiva, como para o ir pasamos adelantando, la muchachos. presencia de una vez, sin sí, miedo. pasemos, pasemos. Listo. Bueno, pues entonces encontramos que en efectivo, que encontramos la caja y el banco para el año 2020 tenemos, digamos que en comparación del 2021 es un crecimiento y y pues es algo obvio por lo que pues hemos tratado a continuación y todo el video, pues los ingresos no fueron suficientes, no fueron justos, no fueron buenos para el tema de turismo.
Listo. Días de intervalo defensivo, digamos que al aplicar, digamos, esta fórmula, el efectivo, trajimos lo que son los valores con el VeloCAD, pero a mí realmente, así lo digo aquí en directo, las operaciones interinstitucionales, y no lo creo, no sé, porque me dice prueba defensiva, me da un total de 475 días para el año 2020 y 433 días al año 2021, lo que nos genera una diferencia de 42,23 días entre los dos periodos, ¿sí? Pero no entiendo cómo puede solventarse más de un año con estos indicadores. De pronto es porque estamos hablando de miles de millones de pesos. Sin embargo, si nos devolvemos a la situación financiera en el estado de resultados, podemos ver que el resultado del ejercicio es mínimo. Entonces, digamos que no entiendo si la fórmula como tal está bien aplicada, porque para que pueda soportar 433 días para el año 2021, no lo creo, digamos, coherente. Digamos, no sé si hubo algún error en la fórmula, y lo digo así abiertamente, porque con esos valores que hemos visto, que la institución diga, no, podemos soportar 433 días así, digamos que sin ingresos, digamos que se me hace como contradictorio a todo lo que hemos hablado. Entonces no sé si hay algún valor que quedó mal o si quedó alguna fórmula, pero para mí no está bien este resultado de 475 y 433. Se me hace que es mucho tiempo para, digamos, solventarlo con los indicadores y con lo que pues hemos hablado del coronavirus, ¿no? Pues sí, Sí, la verdad es muy interesante. Sí, la verdad, Total. yo también pues le eché cabeza a los valores y dije, no, vaina, los valores están bien, pero me da ese resultado. Y revisé las fórmulas y me da ese resultado. Entonces, digamos que me genera la inquietud eso. Me gustaría de pronto tener la oportunidad para que el profesor nos explicara, digamos, ese concepto, a ver qué pasó, teniendo en cuenta el paralelo del decreto que se maneja aquí en Colombia, que es el 2689 referente a NIF, que maneja, digamos, otras cuentas similares, pero aquí se pueden aplicar de otra manera, ¿no? Entonces, digamos que aquí tenemos que tener en cuenta donde nos dice capital neto de trabajo, que vamos a hablar de otra cuenta que es el capital de trabajo neto contable. Aquí, digamos que lo tomamos de el estado de resultados que nos dice 370. Ah, no, aquí es la operación simplemente activo corriente y pasivo corriente. Y tenemos que tener en cuenta que nos da un valor en los dos periodos de un rubro negativo, lo que quiere decir y lo que respalda la teoría que les comentaba anteriormente. Entonces, digamos que pues el capital de trabajo neto nos está diciendo, ojo, tiene un valor negativo, pilas, pero que faltó decir en algo muy importante, que pues las organizaciones e instituciones tienen asuntos internos y externos, y este ya es un asunto global externo que realmente se le sale de las manos a cualquier persona, a cualquier empresa, a cualquier organización. Entonces digamos que ese es un factor primordial y que se debe anotar como factor externo que afecta directamente a la empresa, a la organización y a las personas. Por eso se ve reflejado en el capital de trabajo neto contable valores negativos por esta afectación. Podemos pasar, digamos, a los indicadores de endeudamiento. Si quieren, me ayudan ahí, muchachos. Bueno, básicamente aquí lo que hacemos es traer los valores de total pasivos, total activos y aplicar la fórmula. Lo que podemos dividir en dos, ¿no? Uno sobre los pasivos totales y dos sobre los patrimonios totales, que en el caso nos determina que las inversiones de la institución global, porque estamos hablando del turismo en general, de lo que recopila el Ministerio de Turismo, es que el 75,98 corresponde al nivel de endeudamiento con terceros y el 24,02 con socios, porque pues tenemos que tener en cuenta que hay algunas instituciones que son mixtas y uno como persona natural puede invertir el dinero como lo hace por ejemplo Ecopetrol. Entonces nos damos cuenta que si sumamos estos dos nos da un total de 100% al nivel de endeudamiento, pero lo clasificamos para tener en cuenta el nivel o el valor específico con pasivos,
y el otro con patrimonio. Señor, es ahí donde vemos el grado de endeudamiento y todas las medidas de la capacidad de pago, pues, de las deudas que puede generar o tener la empresa. Sí, total. También digamos que aquí en el indicador de endeudamiento tenemos, digamos, a corto plazo, largo plazo y el total, que igual al anterior lo podemos clasificar. Entonces digamos que lo clasificamos de la siguiente manera: pasivo corriente, pasivo no corriente. Entonces digamos que se establece obligación corto plazo, obligación largo plazo. Cogemos los valores y aplicamos la herramienta. Lo que nos da, por ejemplo, en el caso de a corto plazo de pasivo corriente sobre total pasivo, nos dice que tenemos un factor de 53,14%, a lo que nos compete que la deuda de la entidad con terceros es el 53,14%, que serán ejecutados a un lapso menor a un año. ¿Qué quiere decir? Corto plazo. Claro, Diego, y pues no sé aquí si Milena o Luisfer también pueden visualizar que el pasivo corriente es inferior al total de los pasivos, es decir, que debemos demasiado dinero y pues según la situación como la estamos viviendo, es lo mismo que yo vuelvo a decir, que ese 53,14% que debemos, en cuánto año lo vamos a recuperar, porque es casi el doble de lo que tenemos. Sí, por lo que decía, digamos, y que va en paralelo a la hipótesis 2, es que el endeudamiento se mantuvo, pero las ventas disminuyeron. Entonces quiere Exacto. decir que pues los servicios como tal, a lo que hace referencia a servicios públicos, impuestos, esos siempre van corriendo, nunca van a cesar, ¿sí? Pero los servicios que nos generan ingresos sí se quedaron quietos. Entonces, por tal razón, se ve esta cifra, ¿no? Diego, Señor. es que no recuerdo muy bien, pero hay mi madre, se me fue la paloma. Un, digámoslo que un sistema operativo que maneja Estados Unidos, eh, en el cual se, se caracteriza que es ponerle un stop a los impuestos previales. No sé si de pronto pues el Estado tenga, digamos, una ayuda y ese nivel de endeudamiento lo podamos parar, digamos, con los impuestos, ¿sí me entiende? Sí, como decía por ahí una compañera, un compañero interesante, tocaría averiguar sobre el tema, no lo había escuchado la verdad, pero Espérame a ver si yo lo trato de buscar y vale. Entonces, resumiendo, pues aquí aplicamos las diferentes herramientas con los diferentes valores, nos dan, digamos, los rubros en porcentaje del año 2021. Tenemos que tener en cuenta que esto se puede hacer para los dos periodos, sin embargo, tomamos el periodo más actualizado, entonces nos dan, digamos, diferentes valores que, como podemos observar, digamos, en la hoja de trabajo, están inflados a más del 150% de porcentaje. Entonces, esto nos indica que pues las deudas como a corto plazo, a largo plazo están infladas por el cese de actividades, por esperar, digamos, que las deudas, como lo decía mi compañero Luis, estén congeladas y la cartera esté quieta y no estemos como tal recibiendo dinero efectivo. Diego, mira, ya lo encontré Señor. y se llama Marshall, es Marshall. Es algo que propuso Estados Unidos y este plan busca generar incentivos tributarios que puedan ayudar a reactivar la economía de la capital colombiana a raíz de la crisis pues, del coronavirus. También podemos decir que se establecieron acciones tales como el congelamiento de impuestos predial para el año 2021, o sea, para este año, lo cual pues nos puede ayudar, digamos que con esas obligaciones o con esos ¿qué? Con ese pasivo que tenemos en poder disminuirlo, perdón.
y pues la aplicación a más beneficiarios del sistema de pago alternativo por cuotas voluntarias, el ajuste de las cifras del ICA, claro que es de los impuestos, para los años 2021 y también para el 2022, para aliviar, digamos que el bolsillo de esas personas, de las cuales fueron más afectadas. Entonces sí, no se me vino a la cabeza averiguarlo antes de la exposición, pero sí es algo que ahorita llegando en conclusión y analizando puede que sirva, tocaría averiguarlo con más tiempo. Sí, total, digamos que pues aquí con lo que dice el compañero Jesús, podemos determinar, digamos, esa herramienta para poder aplicar, sería, digamos, una buena sugerencia, porque, digamos, teniendo en cuenta como resumen de este indicador de endeudamiento, podemos decir que el indicador de crisis que podemos mirar en esta entidad son tres: endeudamiento financiero, impacto de la carga financiera y cobertura de intereses, que nos determina que el primero nos arroja 54,14%, el segundo 13,58% y el tercero 5,28%, lo que nos genera que dos de ellos existe un riesgo financiero y el último de cobertura de intereses que no existe un riesgo financiero. Entonces determinamos que si los tres indicadores o si de los tres indicadores, dos indican altos, pero la cobertura de intereses es mayor a 1, lo que podemos observar es que indica que a pesar de las dificultades de financiamiento, las ventas, o en este caso los servicios y márgenes, aún permiten pagar de manera adecuada los gastos financieros. Entonces quiere decir que aunque esté mal de los dos indicadores iniciales, con el tercero se puede hacer algo. Y cabe como anillo al dedo la sugerencia que nos acaba de dar el compañero Jesús de lo que están implementando Estados Unidos para poder determinar, digamos, los indicadores y tener un margen de qué es lo que está pasando, pagamos, no pagamos, y como que con esta herramienta poder alzar la mano y decir, venga, ¿cómo vamos con eso? Entonces digamos que pues aquí en estos tres como conclusión podemos decir que sería interesante poder aplicar esta herramienta que nos dice Jesús para mejorar, digamos, estos valores. Sí, a mí me gustaría hacer un aporte ahí, y qué pena Sí, que claro. ustedes apagó la cámara y hablo así, es que el Tranquila. internet está molestando, pero bueno. Sí, digamos, acá como lo que tú decías, que la capacidad de endeudamiento, o sea, la cobertura de interés, o sea, tienen capacidad de endeudamiento, pueden estar más endeudados de lo que ya están, según estos resultados. Y comparándolo con los días que no entendíamos la vez pasada, ya no es como tan descabellado, o sea, como que ya se puede ver, o sea, se entiende de pronto un poco más también, porque tantos días que es más de un año, lo que habíamos visto en los indicadores anteriores, la capacidad para pagar, si no estoy mal, era eso. Sí, total, total. Entonces ahora vamos a nuestro tercer indicador, que corresponde a indicadores de rentabilidad. Aquí se hizo un poquito dispendioso porque en las fórmulas trata de utilidad bruta y ventas, lo que nosotros lo acomodamos a lo que teníamos. Entonces digamos que en este caso habla simplemente en el estado de resultados de ingresos, ingresos sin contraprestación, ingresos con contraprestación y un resultado total de otros ingresos que lo determina la NIF así, haciendo, digamos, el resumen de ingresos, ingresos sin contraprestación y financieros. Entonces digamos que el resultado como tal, realmente no sé si los valores estén bien adecuados, pero pues tratamos, digamos, de hacer el comparativo de utilidad bruta como de ventas a la información que teníamos, que por ejemplo en este caso utilidad bruta la asociamos con el resultado del ejercicio teniendo en cuenta el paralelo a otros ejercicios anteriores, y valor e ingresos sin contraprestación a utilidad operacional, digamos que lo asociamos así. Entonces digamos que en ese orden de ideas no sabemos con certeza si los valores están bien adecuados. Sin embargo, hicimos el ejercicio para, digamos, tener unos valores y poder sacar algunas hipótesis, ¿vale? Claro que sí. Diego, yo tengo una pregunta, no recuerdo, el margen bruto para el año 2020 fueron 151, ¿cierto?
Eh, lo que pasa es que aquí mirando algunos ejemplos, aquí me dice que ingresos 151 para el año 2020, ¿cierto? Pero se tomó de 124 teniendo en cuenta, digamos, un análisis que ahí se hace. Oye, ¿por qué 124? Tacho. Análisis horizontal y vertical. 124, ¿lo ven por aquí? Es que a mí me surge una Ah, duda. sí, aquí. Como les comentaba, el resultado del ejercicio, porque averiguando en NIF, miré y hace el comparativo de que sí, total, de que la utilidad bruta es igual al estado del ejercicio, el resultado del ejercicio, pero no sé realmente si está bien. O sea, ahí es donde me tocaría, o nos tocaría preguntarle al profesor, venga, profe, y háganos un favor de orientarnos sobre esto, porque pues a mí realmente sí me falta práctica sobre esto, y sería muy interesante, porque digamos ahí Sí, yo quedé claro. loco. Sí, porque, o sea, a pesar de que las clases fueron muy buenas, hay dudas que surgen cuando uno está practicando que no son, Totalmente. digamos, el 100%, obvio no, pero sí van a ser, digamos, un 10, un 15%. Y aquí yo puedo ver que para el año 2021, pues las ventas fueron superiores al año 2020, ¿sí me entiendes? Entonces, no Sí, creería total. que fuera lo Sí, está correcto. extraño. Ujú. Sí, está extraño. A mí me gustaría, digamos, si las clases han sido muy buenas y ojalá que el profesor no se vaya porque pues realmente, perdón la expresión, es un buen elemento, pero sí sería adecuado sacar el tiempo, no sé ustedes muchachos qué opinen, para mirar este ejercicio y poder hacer una tutoría los cuatro junto con el profesor para establecer bien este ejercicio de turismo, ya que va enlazado a lo que había dicho inicialmente, que va de la mano con la misión y la visión de la institución y poder sacar, digamos, resultados reales con el experto de análisis financiero, que en este caso es el profesor Carlos Eduardo, porque digamos en este indicador de rentabilidad, la verdad, lo puedo decir, patino, las clases muy chéveres y todo, pero realmente hay rubros que no sé acomodar. Entonces, como conclusión, sí, pues sí los invito de pronto a tener una tutoría con el profesor y determinar qué es lo que pasa con este indicador de rentabilidad. No sé qué opinen Claro, de ustedes, acuerdo. ¿cierto? Sí, total. Ujú. A pesar pues que se supone que usted debería saber, pues es el director de semejante, Es el director. No, el pues director. ya concluyamos, muchachos. Como para ir cerrando, porque ya nos vamos a extender más de una hora, creo, del video. Digamos que fue algo dinámico, fue algo espontáneo, que es lo importante de poder llegar y mirar un estado de situación financiera y mirar los rubros y decir, oiga, ¿qué es lo que pasa? Y tener la experticia día a día de que con las prácticas podamos determinar y sacar hipótesis, porque nosotros lo que hacemos es sacar hipótesis y sugerir como lo que hicieron los compañeros. Miren, en la cuestión de impuestos, tengo una herramienta que puede servir para tal cosa, pero sí es importante tener en cuenta que el factor primordial fue un efecto externo que es el coronavirus, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Entonces, digamos que esto son las actividades de turismo y de alimentación. Claro que sí, Entonces, pues como usted lo decía, todo es de pericia, 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 y pues poco a poco tampoco, pues en un semestre vamos a analizar y llegar a una conclusión que digamos un analista profesional lo tiene que hacer. Entonces todo es con pericia, con calma, y pues creo que para hacer el primer módulo vamos volando, vamos bien. Se ha visto la opinión de todos nuestros compañeros, se ha hecho la comparación, entonces sí creo que vamos bien. sí, sí. Eh, Milena, ¿quiere Diego, decir algo? yo, Luis, habla. bueno, aquí en conclusión, una opinión personal, Sí, claro. bueno, aunque el profe me había corregido esa parte la otra vez del video, yo digo que en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debe hacer estrategias, porque ya llevamos un año con pandemia. Y yo digo que el coronavirus no se va a ir así fácilmente. O sea, hay algunas personas que le da y le vuelve a repetir, mejor dicho. Por eso hablo de estrategias, de ideas, para que no vayamos a la inmunda. Sí, total. Sí, claro.
O sea, y mira, aquí en lo de las clases, o sea, sí, hay que preguntarle al profesor, ojalá y no se vaya de la universidad, pero es que también hay que tener en cuenta el factor importante que estamos virtualmente, Uy, sí, donde aún no hay mucha falla de internet, eh, no es tan fácil comunicarse a veces con el profesor, ¿no? Que el profe ya está en otra cuestión, me da pena molestarlo con los otros compañeros porque necesitan su clase. su Sí, sí me hago espacio. entender, Sí, Diego. sí, sí, Bueno, total. Sí hace falta, ¿no? También. Ojalá sí, que volvamos a la universidad, al menos en alternancia, porque pues uno tiene muchas distracciones, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo con el compañero Luis. Milena, Bueno, ¿quiere comentar algo también, o Jesús? Pues no, sí. Sí, dale, dale. No, pues totalmente de acuerdo con ustedes. Muy buenas las clases, de verdad siento que aprendí un montón. Obviamente, como todo, hay que practicarlo y aprender más. Sin embargo, siento que, pues, como un inicio es muy bueno. Y ya en cuanto al tema, creo yo, según los resultados que hemos visto, o sea, está grave, sí está grave la situación, sin embargo, no está quebrado, o sea, puede salir adelante y Sí. creo que, pues como decía Luis, Fer, con estrategias, con buenas ideas, con buen uso de las herramientas, puede explotar lo que tiene y seguir adelante de una muy buena manera. O sea, todavía hay como mucha esperanza, creería y yo. sin reformas tributarias. Sí, total. Yo quisiera como concluir ya teniendo en cuenta, digamos, y de la carrera de administración financiera y de sistemas como de contaduría pública, que son facultad, digamos, de una ciencia económica, que nosotros como estudiantes o como profesionales podemos aportar muchos a los objetivos de desarrollo sostenible y en mi caso me da como motivación poder aportar a la sociedad y al medio ambiente. Por dar razón, digamos que escogí la Universidad Agraria de Colombia, la UVerde, aunque como lo decían los compañeros, tenemos que fortalecer las estrategias y más que todo de escribirlas en un papel, de poderlas aplicar y que cada uno de nosotros tengamos el granito de arena de decir, oiga, me siento orgulloso de ser un buen ciudadano, de ser un uniagrarista y poder aportar a estos objetivos de desarrollo sostenible que no simplemente son para unos resultados finales, sino son para nosotros mismos, para nuestros hijos, para nuestros familiares y poder decir, oiga, qué chévere, yo reciclo en mi casa, yo ahorro agua de tal forma, yo monto cicla, entonces digamos que no va tanto ligado a un papel de decir, sino de hacer, entonces digamos que si tenemos algunas clases que van en paralelo a las finanzas, como otras de ecoturismo, desarrollo rural, y podemos basar estrategias en poderlas volver prácticas y realidad, digamos que realmente estamos alcanzando el objetivo de ser buenos profesionales. Entonces, digamos que más de hacerlo de hacer las cosas como ya me quebré ahí, como directamente como a cuadriculado, es de tener la empatía y la solidaridad y la ética profesional de decir si lo estamos haciendo de una u otra forma y ya con la experticia, como lo habíamos comentado, en el caso de contaduría y de finanzas, poder aportar, digamos, algunos rubros en la educación para temas ambientales y poder alcanzar todo esto, que es beneficioso para nosotros. Eso es todo, muchachos, lo que quería decir. sí, señor. Entonces, pues, ya resumiendo y con ganas de terminar este video tan largo, Sí, fue podemos larguito. podemos decir que pues los indicadores financieros nos permiten analizar la situación financiera de la empresa detalladamente y de igual manera pues hacer una información de manera cualitativa y cuantitativa, ¿no? Pues también nos permite, digamos, además de comparar los resultados con otras empresas, o en este caso no lo hicimos con otra empresa, pero sí podemos compararlo, digamos, con el sector que está formando parte de la competencia, que es todo lo de turismo, y pues conocer, digamos, las ventajas que encontramos y las desventajas que también encontramos para así mismo dar una solución a esos indicadores. Y nada, que estos indicadores son una herramienta necesaria
pues para nosotros, como también para medir la estabilidad y la capacidad de endeudamiento que genera la liquidez, perdón, y los rendimientos de utilidad de las otras entidades. Pues porque quiero también hacer una comparación de que porque no sea de nosotros, no le demos importancia, ya teniendo en cuenta que pues es nuestro país, es nuestro futuro. Entonces, muy contento con todo lo aprendido durante este módulo y espero seguir aprendiendo más, igual que ustedes y todos los demás compañeros. Entonces, pues, no sé si, digamos, tengan algo más que decir o ya le damos una finalización a este video. Finalicemos. Muchas gracias a todos ustedes. Hicieron parte de un buen grupo de trabajo y pues esperamos contar con el profesor en otra clase o pues seguir adelante nosotros también. Entonces, pues muchas gracias y bueno, vamos a subir el video. Muchas ¿Listo? No, gracias. muchas Pues, gracias y nos Muchas gracias. quedamos debiendo la gaseosa cuando nos veamos presencialmente. Igual que el A profesor. continuación, el refrigerio. No sé.